Todo lo que está escrito en la Biblia y todo el orden en el cual están puestos los libros tiene su sentido. Por ejemplo, los historiadores dicen que el libro más antiguo es el libro de Job. Entonces uno pensaría, entonces debería primero estar Job y luego Génesis, así. Pero no, la Biblia está escrita en el orden que Dios lo permitió. En Isaías 34:16 dice, inquirid en el libro de Jehová y mirad si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañero. Su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Todo lo que llegó a nuestras manos llegó como Dios quiere que nosotros lo consideremos. Cuando alguien me pregunta, ¿y nosotros entonces cómo leemos la Biblia? Porque hay muchas religiones que aconsejan empezar desde algún libro específico, otras aconsejan empezar desde otro libro y así sucesivamente. Pero cuando me hacen esa pregunta les digo, ¿en qué orden Dios nos permitió la Biblia? Ah, permitió que primero estuviera Génesis, luego Éxodo, luego Levítico. Le dijo a la persona que me está diciendo de esa manera, si Dios te presentó la Biblia de esa manera, léela de esa manera. Por eso, acá, a pesar de que son tres libros de Salomón, el primero, ciertamente Proverbios, el segundo, Cantar de los Cantares, y el tercero, Eclesiastés. Algunos dirán, espere, no, después de Proverbios viene Eclesiastés. Sí, después de Proverbios viene Eclesiastés, pero ese fue el último. ¿Y por qué Dios permitió que llegara a nuestras manos primero Eclesiastés y luego Cantar de los Cantares? Si el orden cronológico, así, bueno, ¿por qué Dios permitió? Eclesiastés coloca el corazón del ser humano aterrizado, en el lugar donde verdaderamente está. Lo que muchas personas se saben de memoria, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Le decimos a esa persona, bien, perfecto, excelente que nombraste ese versículo. Pero cuando seguimos hablando con esa persona, no lo cree. Sí, Eclesiastés tiene la función de que tú puedas creer ese versículo, que en tu corazón ese versículo no sea una teoría, sino que ese versículo sea la verdad. Es la verdad, pero que sea verdad en tu corazón. Cuando ese versículo es verdad en tu corazón, Romanos 3:23, puedes pasar al versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación de nosotros, ¿cómo fue? Gratis. La gente, ¿por qué no lo puede recibir? ¿Por qué a las personas les es tan difícil recibir la justificación? Porque las personas tienen su propia justicia. El ser humano, nosotros, suena raro al decir las personas como si fueran ellos, no, el ser humano, nosotros los seres humanos, sin darnos cuenta, en modo natural, tenemos nuestra propia justicia. Antes de recibir la salvación, quienes ya recibieron la salvación, quienes hemos recibido, Dios nos extendió su misericordia por eso, por pura misericordia. Porque nosotros llevamos el transcurso que lleva las personas que aún no han recibido la salvación. Es decir, nosotros durante mucho tiempo confiamos en quién, en nosotros mismos. Y el requisito que puso nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que quiera ser cristiano, puso un requisito. Quienes no sabían hoy se van a enterar. Jesús puso un requisito. Dijo, niéguese a sí mismo. Si alguien quiere ser seguidor de Cristo, ¿quién es el seguidor de Cristo? El que es cristiano. Hoy, ciertamente, en el capítulo que leímos, se vuelve a mencionar la palabra pecho. En el capítulo anterior se menciona 3 veces. Pero acá en este capítulo, cuando leímos, otra vez se mencionan pechos. Aquí se mencionan de una que no tiene pechos. Suena raro, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? ¿Está hablando de algo físico? Bueno, ayer precisamente noté que alguien escribió, después de que termina el en vivo, yo miro la grabación, porque se está grabando nuevamente, se está grabando la pantalla. Entonces en ese momento estoy mirando la cámara. Si quisiera mirar los comentarios, miren mis ojos, estoy mirando la cámara y voy a mirar los comentarios. Amén, amén. Entonces para mirar los comentarios, no sé si ustedes notan cómo mi mirada tiene que bajar bastante. Entonces en ese momento estoy mirando la cámara. Pero los comentarios los veo al final. O sea, veo la grabación. Después de que se edita, entonces la miro con detenimiento. Miro, tal persona escribió por primera vez. Tal persona parece que tiene el corazón listo para explicarle el evangelio así. Pero entonces, mirando los comentarios el día de ayer, noté que alguien dijo, ¿y los pechos? Nos iba a hablar de los pechos, pero porque el capítulo anterior se habla 3 versículos, los pechos, los pechos, los pechos. Y este capítulo, el último, también habla de los pechos. Cuando una mamá, cuando una mujer, toda mujer,
cuando queda embarazada, automáticamente su corazón cambia. Automáticamente empieza la producción de leche. Es algo que Dios preparó de una manera perfecta. Dios todo lo hizo perfecto. El niño, ¿qué alimento necesita? Un recién nacido. ¿Qué alimento necesita un recién nacido? Necesita leche materna. El recién nacido necesita leche materna. Miremos 1 Pedro 2.2. 1 Pedro 2.2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera Pedro 2.2. ¿Qué dice? Primera Pedro 2.2. Estoy con una Biblia que no reconozco, me demoro un poco. 2.2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, aquí, ¿a quién le está hablando? Hay personas que cuando ven a los versículos de la Biblia automáticamente piensan, pero al fin, ¿qué? ¿Somos salvos? ¿No somos salvos? Porque aquí está hablando para que por ella crezcáis para salvación. Ciertamente en este perfil, y lo que Dios me ha puesto es a dar leche. Sí, yo soy, como alguien me ha dicho, cuando de una manera burlesca, por la forma de mi cabeza, hay gente que ha dicho, ay, tiene cabeza como si usted fuera un pecho, como si fuera un pecho. Ya saben a qué se refiere. Si lo hacen así burlándose, riéndose. Pero ciertamente Dios me puso a dar leche. Dios me puso a dar leche. Entonces, ¿qué es la leche? Cuando dice aquí la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Aquí hay hermanos ya salvos, pero hay algunos que todavía no han recibido la salvación. Quienes todavía no han recibido la salvación, algunos llevan 1 mes, 2, 6 meses y todavía no han recibido la salvación. ¿Qué es lo que están recibiendo acá todas las noches? Bueno, ciertamente algunos, porque hay unos que no han recibido, que se conectaron con nosotros tal vez hace un año, pero si miramos cuántas prédicas ha realmente considerado de leche pura, de pura leche, han considerado, digamos, unas 10. Entonces no tiene sentido decir, sí, yo empecé a seguir, empecé a mirar hace 2 años, un ejemplo. Sí, pero ¿cuántas prédicas? Creo que unas 10, por ahí más o menos, así mal contadas. En 2 años, 10 veces, sí, porque yo estoy deslizando, estoy mirando lo que mis ojos desean ver, lo que yo quiero, así entreteniéndome, y de vez en cuando, venga que está en un en vivo. No, pero hoy no. Entonces hay ocasiones que sí. Mira, están en vivo, preciso coincidió, están en vivo, yo estoy mirando, miremos. Entonces, hay personas que de esa manera es que realmente han estado con nosotros 2 años o 1 año. Ciertamente sí hay algunos que nos han acompañado todos los días. Quienes nos han acompañado todos los días, la mayoría ya son salvos, ¿sí? Y algunos pues de pronto llevan 1 mes, 2 meses, 3 meses así. Pero cuando dice acá este versículo, desead como niños recién nacidos la leche, así como un niño recién nacido desea la leche espiritual, así. Dice, ¿cómo dice exactamente? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que una persona sea salva, necesita escuchar el Evangelio. ¿Cuál es esa leche? ¿Cuál es esa leche? No adulterada, el Evangelio. ¿Por qué la Biblia compara con leche no adulterada? Para que la Biblia se refiera al Evangelio como leche no adulterada. ¿Qué cosa es lo único que puede hacer crecer a una persona para salvación? Para que dice, para que por ella crezcáis. Cuando un niño toma leche, el niño empieza así a desarrollar sus huesos, empiezan a hacerse cada vez más fuertes. Los primeros 2 años de nacimiento de un bebé es recomendable que tome leche, tome leche, tome leche. Recuerdo que cuando recién recibí la salvación, y todavía soy un consumidor de leche, aunque en mi caso, pues ya llevo muchos años. Este año cumplí 14 años de haber recibido la salvación. Pero cuando llego a un campamento mundial, saben, entre todas las actividades, hay actividades para hermanos que ya llevan mucho tiempo. Y hay actividades para hermanos como recién nacidos, y hay actividades para algunos que son miembros, pero todavía no son hermanos. Es decir, se congregan, en vez de decir son miembros, se congregan,
pero todavía no son hermanos. Entonces, de algunos se ha detectado, de otros no se ha detectado. Entonces, ¿qué se prepara? Se prepara, una de las actividades que se realiza en el campamento mundial es el aula del Evangelio. Y a pesar de que ustedes me ven acá ya un adolescente, no un niño, es más, incluso ya soy hasta abuelo, espiritualmente, ¿sí? No tengo hijos biológicos, no tengo, pero sí tengo hijos espirituales y nietos y así. Entonces, pero tengo solo 14 años de haber recibido la salvación. Bueno, ciertamente 14 es suficiente. El apóstol Pablo a los 14 años empezó su ministerio. No sé si sabían ese dato. Así en mi caso, tengo 14 años, se podría decir, yo ya soy antiguo, se puede decir antiguo en la iglesia más bien. Pero realmente cuando voy a un campamento mundial, yo entro al aula del Evangelio. Por ejemplo, cuando estuvimos hace poco en el retiro de invierno del año pasado, con los hermanos que me invitaron, ¿dónde estaba yo? Yo podría estar así con el pastor principal, en otra aula, pero ¿qué quería? El aula del Evangelio. ¿Dónde estuve? Ay, ¿usted por qué no está allá con el pastor principal escuchando la vianda? ¿Sí? Recibiendo vianda. Usted todavía está recibiendo leche. En mi caso, necesito recibir mucha leche porque lo que mantengo dando es leche. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos pechos? Cuando dice pechos, 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 ¿a qué se refiere? La persona que está amamantando. ¿Quién está amamantando? La que se hizo madre. Más son los hijos de la estéril. Así dice la palabra, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no tengo hijos biológicos, pero Dios me ha permitido, en Colombia, soy el hermano que más, sí, más hijos tiene. No tengo hijos biológicos, pero soy el hermano que más hijos tiene. Es decir, tengo un pecho grande, grande, como dicen algunos así de mi cabeza. Ah, sí, es que su cabeza parece que fuera un pecho gigante. Ciertamente, Dios permitió así para que leyéramos Cantar de los Cantares 7 y Cantar de los Cantares 8, donde habla de pecho, pecho, y poder explicar a qué se refiere con lo de pecho, pecho, pecho. ¿Qué es eso del pecho? La que ha dado a luz. Es decir, la persona que engendra. La persona que engendra, la mujer, cuando engendra a la mujer, nosotros, siendo la esposa de Cristo, somos la mujer. ¿Quién es el esposo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, cuando damos a luz, es decir, cuando anunciamos el Evangelio, anunciamos el Evangelio y alguien recibe la salvación, en ese momento, ¿qué empieza a hacer una madre hablando biológicamente? Empieza a producir leche. Normalmente el tamaño de su pecho aumenta. Así es lo normal. Es lo normal, lo natural, lo que Dios organizó de una manera perfecta. Entonces, cuando alguien comparte el Evangelio, inevitablemente, si comparte, 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 va a haber el nacimiento de alguien. En mi caso fueron 5 años. Sé que ya hay hermanos que ya han dado a luz. Suena raro, ¿no? Porque llevando de pronto 6 meses, 1 año, 2 años, y ya han dado a luz. Es sorprendente en esta época por los medios que hay para compartir el Evangelio. En mi caso, cuando recién empecé en mi vida de creencia, no existía esta tecnología. Máximo había YouTube, pero no era igual, y menos cuando se trataba del Evangelio. Pero debido a esta herramienta que permite, así lo ataquen a uno, no lo bloquean. Bloquean por otras cosas, o censuran o banean por otras cosas. Pero aquí está la forma en la cual una persona, aunque lo ataquen, lo ofendan, lo insulte, más bien TikTok bloquea a la persona para darle libertad de expresión. Y ya que las personas pueden expresar cualquier cosa y que ese es el medio a través del cual pueden expresar cualquier cosa y no los van a censurar, pues ¿por qué no anunciamos el Evangelio? En otros medios, al anunciar el Evangelio, hay ciertas restricciones, empiezan a ocultar los videos, pero acá no. ¿Sí? Para que oculten un video es porque infringiste alguna política, algo hiciste mal, pero no porque las personas te denuncien, digan, no, está mal, así, no. Ya que estos medios permiten que se anuncie de esta manera masiva el Evangelio, entonces hay personas que recibiendo la salvación a la semana ya tienen, ya han podido dar a luz. En mi caso fueron 5 años, porque predicaba únicamente personalmente, todos los días,
predicaba mínimo a una persona, personalmente. Así que me sentaba con esa persona a compartir, compartir. Y después de 5 años, ¿a cuántas personas le compartí en 5 años? Y después de 5 años, alguien recibió la salvación. La primera vez que vi a alguien recibir la salvación, mientras estaba compartiéndole la palabra, fue después de 5 años. Entonces ya 8 años después, o sea, 3 años después, 8 años después de que recibí la salvación, o sea, 3 años después de que vi por primera vez a alguien recibir la salvación, 3 años después vi a alguien más recibir la salvación. Entonces ya se hizo el periodo más corto, ya no fueron 5 años, sino en 3. Pero después llegó TikTok. Llegó el compartir a través de TikTok. Y al compartir a través de TikTok, en el primer año se superaron los 70. El primer año se superaron los 70. Así. Y hace poco incluso por un en vivo que hicimos diciendo que hay hermanos que ya son salvos pero que no se han conectado con nosotros y se manifestaron ese mismo día 3 que efectivamente dicen, sí, yo recibí la salvación hace año y medio. Alguien dijo, yo recibí la salvación en el 2022 y hasta ahora se contacta con nosotros. Es decir, solamente ha estado tomando leche, sí, recibiendo la leche espiritual no adulterada. ¿Qué permite esa leche espiritual? Es el Evangelio. ¿Qué cosa da la salvación? Dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué cosa puede dar la salvación? Únicamente el que una persona reciba el Evangelio. Por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre. ¿El Evangelio tiene algo que ver con el nombre? ¿Cómo así a los que creen en su nombre? O sea, ¿qué tiene que ver el Evangelio con creer el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Todo. Sí. Por eso ese versículo dice, más a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre. Porque algunas personas ya saben lo que dice Romanos 1.16. Aquí lo mencionamos mucho. Romanos 1.16 dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, ¿qué es? El poder de Dios que le puede dar a una persona la salvación si la logra creer. Por eso Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieren. Ah, ¿se refiere al Evangelio? Sí. Ah, yo pensé que era hacer una oración diciendo, Señor, abro mi corazón, entra rápido porque tengo que cerrarlo. Entra, sí, y un poco de palabras. No, no se trata de que tú hagas una pantomima así de que estás abriendo el corazón. No significa eso, no tiene nada que ver con eso. Mas a todos los que le recibieren, ¿qué tienen que recibir? La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces algunas personas al considerar que es la obra de nuestro Señor Jesucristo piensan, voy a recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Bueno, ¿cómo piensas recibir a Jesús? Haciendo una oración, así de todo corazón, haciendo que me salgan arrugas, apretando los ojos, los puños y diciendo, Señor, ven, ven a mí, porque la Biblia dice todo aquel que invocare. Sí, pero no se refiere a nada de eso. Se refiere a lo que estamos considerando el día de hoy. Cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, un niño recién nacido necesita únicamente leche. ¿Puede comer otra cosa? No, puede hasta morir si come otra cosa. El niño recién nacido necesita leche. Pero entonces aquí dice, crezcáis para salvación. Está hablando de la formación de ese niño. Para que dé a luz un bebé, tuvo que haber sido formado, ¿sí? Tuvo que haber sido formado únicamente con los nutrientes de su madre. No puede estar recibiendo otra cosa diferente. Una vez que ha crecido, ¡pruf! Ha sido dado a luz. ¿Y cómo sigue alimentándose? Con leche. Ahora, el hecho de que reciba la leche no significa que únicamente va a recibir leche. Ciertamente es lo más hermoso y aún siendo salvos seguimos recibiendo leche, pero ya llega el momento en el cual tiene que recibir vianda. Así como un bebé, llega el momento en el cual toca ya darle alimentos sólidos, ya le salen dientecitos, tiene que masticar algo sólido. Así también pasa con cualquier justo en la vida de creencia. Llega el momento en que necesita la comunión. ¿Qué es la comunión? Necesita estar junto con hermanos. Es inevitable. Bueno, este medio ha generado algo que ha sido como
Algunas personas lo ven como un fenómeno, pero sería como, es una gracia enorme que a través de medios digitales las personas hayan podido recibir la salvación. Lo que se ha generado de pronto de una manera no normal es que pasen meses, años y todavía no tenga la comunión. Un pastor, él tenía un problema para compartir en su vida con su esposa. Él tenía un problema de comunión con su esposa. Con su esposa peleaban, era pastor, pero tenían mucho conflicto, mucho conflicto. Entonces, el pastor principal del país donde él se encuentra, bueno, más exactamente ya, claro, algunos ya saben de quién estoy hablando, un pastor de Rusia. Un pastor de Rusia tiene su pastor principal, que es el pastor principal de Rusia. Entonces, el pastor principal le dijo que, o sea, le permitió recibir palabra. Recibiendo la palabra, él quedó gozoso. Él estaba feliz. Fue Dios el que le permitió recibir palabra, pero él recibió a través del pastor principal. Entonces, recibiendo palabra, él estaba gozoso, pero al poco tiempo, como la palabra se había ido, no había quedado en su corazón. Entonces el pastor dijo, hay algo en ese pastor. ¿Por qué ese pastor no se queda con la palabra? ¿Por qué no la guarda? ¿Por qué es tan efímero? ¿Por qué se va tan rápido? Y le dijo, permítame vivir en su iglesia. Ay, sí, claro, pastor, venga para acá. Entonces el pastor, uno de los pastores de Rusia, le dijo al pastor principal, venga, sí. Y él viajó y cuando llegó lo que se dio cuenta es que este pastor no tenía comunión. Una vez que terminaba el culto, él iba y se escondía, se entraba a su habitación, casi no le gustaba interactuar, evitaba la interacción. Pero lo normal de un pastor es que interactúe con las ovejas. Un pastor debe pastorear a las ovejas, entonces debe interactuar. Al terminar el culto, ¿qué tiene que hacer? El sentarse con un hermano, con otro hermano y conversar. Si este hermano ya, se tiene que ir, bueno, hay más hermanos, va y conversa con otro hermano, así. Porque son las ovejas, necesita estar interactuando con las ovejas. ¿Cómo puede pastorear si no las conoce? ¿Sí? Solo por su posición, no se puede pastorear, por su posición no. Pero él estaba llevando ese tipo de vida ministerial. Entonces, el pastor se dio cuenta, le hacía falta la comunión. Por eso él tenía tantos problemas con su esposa, porque a él le hacía falta la comunión con los hermanos. Entonces, la iglesia, la ventaja de nosotros es que un salvo inevitablemente busca dónde hay otro salvo. No sé si se acuerdan del caso de Jason. Jason recibió la salvación. Y cuando Jason recibió la salvación, él duró años buscando justos. Él recibió la salvación solo leyendo la Biblia. No sé si sabían, ese es un caso excepcional. Solamente leyendo la Biblia él recibió la salvación. Pero Jason entonces, él pensó encontrar justos en iglesia. Entonces él fue a la que le quedaba más cerca. Pero cuando oía lo que salía de la boca de estos pastores, él se dio cuenta, ellos no son salvos. O sea, ¿quién puede darse cuenta si alguien es salvo o no? El que ya es salvo. Y él se dio cuenta, no, estos no son salvos. Y encontraba personas que hablaban de prosperidad, hablaban de que todo te va a ir bien, hablaban de milagros de salud, pero él decía, no, pero esta gente no habla lo verdaderamente importante, no hablan cómo alguien puede ser libre del pecado, cómo alguien puede ser justo. Y son pastores de iglesia, la gente los llama pastores, pero no enseñan el evangelio. Entonces Jason siguió, o sea, de esa no pudo seguir en esa que asistió, fue a otra. En otra le decían, usted tiene que bautizarse. Y le decían que tenía que prepararse para el bautismo. Él, está bien, yo me bautizo, está bien. Mientras estaba haciendo el curso para el bautismo, él notó que nunca nombraban el evangelio. Entonces él dijo, esto está más raro todavía. Porque sí la Biblia habla del bautizo, pero ellos están hablando del bautizo, pero no hablan del evangelio. Entonces cuando vio a la gente bautizándose, él vio que eran personas pecadoras, pero se sumergían como si fuera un acto de magia, se sumergían en el agua y salían del agua como si estuvieran experimentando algo mágico. Y él decía, pero son pecadores, son hijos del diablo, pero dicen que se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces Jason tampoco pudo seguir en esa. Y él siguió buscando, y no encontró.
Él pensó, ¿será que estoy solo en el mundo? ¿Será que soy el único justo? Un justo necesita la comunión. Y él buscando, un día vio un en vivo. Al ver el en vivo, él es justo, él es salvo, ¡ah! Él conoce el Evangelio. Ese mismo día que vio el en vivo, ese mismo día me escribió y me dijo, necesito urgentemente verme con usted donde está. Yo llego allá. Y de verdad, era tanta la sed, la necesidad que llegó, nos encontramos. Cuando nos encontramos, yo no iba a hablar, yo iba a escuchar. Pero cuando lo escuchaba, entre más lo escuchaba, el que quedó sorprendido fui yo. Porque él recibió la salvación solo leyendo la Biblia. O sea, solo Dios lo guió. No hubo alguien que le predicara. La Biblia dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Todos los que estamos acá hemos recibido la salvación así. ¿Excepto quién? Excepto Martín Lutero en el año 1500 y Jason en el año 2023, 2020, en la pandemia, en el año 2021. Martín Lutero y Jason son los únicos dos que han recibido la salvación solamente leyendo la... Dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Les estoy contando esto no tanto... Bueno, sí, ya nombré a Jason. En mi corazón es grande el cariño, el aprecio que siento por Jason, porque, como les digo, históricamente, solo dos personas que conozcan han recibido la salvación de esa manera. Entonces, históricamente. Entonces, lo que les nombro de él es él automáticamente recibiendo la salvación. ¿Él qué hacía? Él leía y leía la Biblia cuando iba manejando, porque él tiene una moto, cuando iba manejando, él tiene la Biblia en audio y él con audífonos iba escuchando la Biblia. Pero cuando se acercaba a iglesias veía esto qué es, eso es un circo, son payasadas, quieren hacer sentir feliz a la gente, pero no los sacan del infierno, siguen siendo hijos de Satanás, pero eso sí los hacen sentir felices, hasta que él encontró la iglesia, cuando él encontró la iglesia. Es más, hay un hermano que él también comparte a través de TikTok, y el hermano que comparte a través de TikTok, él usa una expresión que es muy común acá en la ciudad que estoy, y es si, si la Biblia no es la verdad, si lo que dice aquí de que recibimos la salvación por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya que nos lavó el pecado, si no es así, entonces apague y vámonos. Él dice mucho esa expresión, apague y vámonos. Entonces, cuando Jason me dijo, no, y después de que lo encontré a usted, entonces seguí mirando y hay otras personas que lo siguen a usted, que están alrededor suyo y que pues también descubrí que eran salvos. Por ejemplo, me sorprendió uno que se expresa y me hizo y arremedo al hermano Mauricio, el hermano Mauricio González. Entonces, él es un guía zonal. Entonces lo arremedo y cuando lo arremedo, le dije, se llama Mauricio González. ¿Usted lo conoce? Y le mostré en el celular la foto. ¡Ah! Él también es justo, ¿cierto? Sí, él también es justo. Entonces, ¿qué hizo después? Llegando el domingo, ¿qué creen que quiso hacer Jason? Conocer la iglesia. ¿Cuánto tiempo llevó buscando la iglesia? ¿Pero qué encontraba? Corrupción. Solamente encontraba corrupción. El corazón de un justo necesita la comunión. ¿Por qué en el caso de Jason en especial, él tenía tanta sed? Dios, así como le permitió la primera parte, ¿cuál es? La más importante. Salir de la muerte, salir de la potestad de Satanás, recibir la vida. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Qué es lo que viene ya en la vida de creencia? Congregarse. Donde hay dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Necesitamos la comunión con los hermanos, necesitamos la iglesia. Bueno, hoy les he revelado un secreto, para muchos es un secreto, para muchos no lo conocían. Muchos, tristemente, se quedaron únicamente como bebés. Ciertamente es importante toda la vida seguir tomando leche, toda la vida seguir consumiendo el Evangelio y seguir compartiendo el Evangelio. Pero ya llega un momento en el que es necesario la vianda. Entonces, la vianda, ¿quién la puede recibir? La persona que ya es madura, el que ya puede también compartir el Evangelio. Para eso, ¿qué necesitamos? La comunión. Necesitamos la iglesia. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Él es la cabeza. El cuerpo, ¿quién es el cuerpo? La iglesia.
¿Y qué dice de separados de mí? Separados de mí nada podéis hacer. Separados del cuerpo, separados de la iglesia, sí. Separados de mí nada podéis hacer. Separarnos de la iglesia es separarnos del cuerpo de Cristo. Independiente de qué pensamientos. Ah, también ayer veo que me hicieron una pregunta, me dijeron, pero ¿cuáles son esas zorras? Porque aquí nombramos el capítulo anterior. Se nombró las viñas que están en cierne. Entonces miramos Cantar de Cantares, capítulo 2, versículo 15, donde dice, cazando a las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas que echan a perder? ¿Quién quiere destruir? Ya, para que diga viñas, es porque ya somos parte del cuerpo. Ya estamos en el árbol, estamos injertados. Pero ¿por qué dice que hay unas zorras pequeñas que echan a perder? Que Satanás no nos puede quitar la vida eterna, pero Satanás puede hacer que no demos leche nunca. Satanás puede hacer que una persona nunca, jamás pueda ser usada para que alguien reciba la salvación. ¿Y cómo puede llevar Satanás a una persona de esa manera? Con las zorras pequeñas. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas? Los pensamientos. Cuando un hermano, no sé, algo no le gustó, de pronto llegó a la iglesia y vio a una hermana que era bien, pero bien arrogante. Ay, yo pensé que los que eran salvos eran buenas personas. Ah, no, eso los encuentras en las que no son iglesias. Las buenas personas, no existen buenas personas, pero los que tienen corazón de buenas personas, los encuentras en las que no son iglesias delante de Dios, las que se hacen llamar iglesias. Pero si tú estás en la iglesia verdadera, debes leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. ¿Va a haber choque? Sí, va a haber choque. Cuando tú vayas a la iglesia, vas a encontrar algún hermano que tú dices, pero ¿cómo si ese hermano, por qué me habló así? ¿Por qué se expresó así? Porque era lo vil y menospreciado. Por eso recibió la salvación. Les he contado mi testimonio. Bueno, el tiempo se nos acabó. Ya quedaron aclaradas dos preguntas que habían hecho el día de ayer. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que esas zorras pequeñas que echan a perder, dice la Biblia, echan a perder esas zorras pequeñas. Permite que esos pensamientos, Satanás no nos puede quitar la vida eterna. Ya la salvación, quien ha atravesado la línea de la salvación, así se queda para toda la eternidad con la salvación. Pero lo que sí puede hacer Satanás es evitar que nosotros podamos dar fruto. Satanás puede, con los pensamientos que antes nos impedía recibir la salvación, ahora que ya no nos puede quitar la salvación, con los pensamientos, esas zorras pequeñas, puede destruir, puede echar a perder la viña. La viña, ¿quién es la vid? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿la viña qué es? La iglesia. Permite, Padre, que los hermanos tengan un corazón no de cristal, un corazón fuerte, para que puedan estar unidos con la iglesia, a pesar de que no me gustó, sí me gustó. Permite que como niños deseemos la leche espiritual no adulterada, no viviendo como alguien frágil, como alguien que ni siquiera es niño, que ni siquiera se ha formado y que cualquier cosa le puede hacer daño. Permite un corazón fuerte en los hermanos para que puedan, estando unidos con la iglesia, avanzar sin el punto de vista que es guiado por los pensamientos, por esas zorras pequeñas. Te pido en especial por los hermanos para que tengan esa parte que hace falta, la comunión. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.